Bienvenidos una vez más a la Lección Divina. Hoy vamos a tomar el capítulo 36 del libro de Job. Esta Lección Divina la titulamos Sentido de los sufrimientos de Job. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración, para que el Espíritu Santo nos lleve en esta vivencia de la lectura orante de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos con tu luz para comprender el sentido de las Escrituras sagradas, que son palabra de Dios. Tú mismo las inspiraste a los autores sagrados para que pusieran por escrito y en palabras humanas la misma palabra de Dios, el pensamiento de Dios que nos resulta inaccesible, la voluntad de Dios que no siempre podemos conocer del todo. Por eso, ilumínanos y condúcenos en la comprensión del texto sagrado para que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar el primer paso de la Lección Divina, que es la lección, la lectura atenta de la palabra de Dios, tratando de detenernos en los detalles que el mismo texto, como obra literaria, envuelve y que encierra precisamente un mensaje para nuestra salvación. Vamos a escuchar con atención el texto de la palabra de Dios. Elihu retomó su discurso. Ten un poco de paciencia y te instruiré. Todavía hay razones a favor de Eloah. Traeré de lejos mi saber para dar la razón a mi hacedor. Mis palabras no son falsas, lo aseguro. Ante ti tienes ciencia consumada. Él es poderoso, mas no indiferente, poderoso y de firmes decisiones. No permite que viva el malvado, hace justicia a los pobres, no aparta del justo sus ojos, los sienta en compañía de reyes, los entroniza y exalta para siempre. En cambio, si los carga de cadenas, si los ata con cuerdas de aflicción, es por denunciarles sus acciones, sus delitos nacidos del orgullo. Es para que atiendan la adversidad, lo dice para que dejen la maldad. Si escuchan y se muestran dóciles, se consumarán sus días en la dicha, vivirán sus años satisfechos. Si no escuchan, pasarán el canal, morirán sin haber entendido. Los de mente perversa acumulan cólera, no piden socorro cuando Él los condena. Acaba su existencia en la juventud, su vida en plena adolescencia. Mas salva al afligido mediante la aflicción, le instruye mediante la desgracia. También a ti puede sacarte de la angustia, cambiarte a un espacio sin aprietos, tranquilo, con tu mesa rebosante de manjares. Más rebosas una causa criminal, y justicia y derecho se mantendrán. Cuida que no te tiente la opulencia, ni un abundante rescate te engañe. Pondrá precio a tu angustiosa queja, y a todos tus denodados esfuerzos. No suspires porque llegue esa noche, en que la gente es echada de su sitio. No sigas desviando hacia la maldad, pues por eso estás probando la aflicción. Palabra de Dios. Estamos en la última intervención de Elihu,
en la que tiene por destinatario a Job. Desde el verso 1 hasta el 21 de este capítulo 36. Ya a partir del versículo 22 va a iniciar una larga sección dedicada a la sabiduría y se va a extender hasta el capítulo 37. Este versículo 1 nuevamente denota una intervención redaccional porque introduce otra vez de esta manera: Elihu retomó su discurso, cuando en realidad pues va haciendo algo más bien constante. Podemos dividir estos versículos en 3 secciones. Los versos 2 al 4 le llamamos llamada a la escucha con motivación. Los versos 5 al 15, destino de poderosos y oprimidos. Y los versos 16 al 21, aplicación de la doctrina a Job. Elihu pide paciencia a Job, bien porque comprende que su intervención es excesivamente pesada, bien porque todavía hay razones a favor de Eloah, así lo dice en el verso 2. Bien por ambas cosas a la vez. El propósito de Elihu es pues doble: instruir o convencer a Job y salir en defensa de Eloah. Ya no le pide que responda si lo cree oportuno. Tampoco tiene ya en cuenta a los 3 amigos. Elihu va a proponer su saber, que en el contexto que nos ocupa no equivale a opinión. Se trata más bien de sólido conocimiento que tiene de Eloah, una sabiduría teológica que hunde sus raíces en el venerable pasado israelita. Esta doctrina que se ha recibido, situada en el ámbito de la revelación, no vinculada necesariamente al ejercicio de la enseñanza patrocinada por los ancianos. Elihu ya criticó en su momento este tipo de adoctrinamiento tradicional. Leíamos en el verso 9, capítulo 32, verso 9, los años no dan sabiduría, ni la edad capacidad de discernir. Entonces, Elihu está oponiendo su sabiduría a la sabiduría de los ancianos. El propio Elihu es un arranque de inmodestia, califica su saber de ciencia consumada en el verso 4. Parece que pretende poseer por inspiración una cualidad propiamente divina, como se deduce después en el capítulo 37, verso 16. Dice: ¿sabes cómo equilibra Eloah las nubes, prodigio de una ciencia consumada? Entonces, esta es la primera parte. Ten un poco de paciencia y te instruiré. Todavía hay razones a favor de Eloah. Traeré de lejos mi saber para dar la razón a mi hacedor. Mis palabras no son falsas, lo aseguro. Ante ti tienes ciencia consumada. Luego, la segunda sección, decíamos, de los versículos 5 hasta el 15. Destino de poderosos y oprimidos. Ya el verso 5 va a ser una analogía con el verso 22a, que veremos en la siguiente lección divina. El verso 5,
Él es poderoso, mas no indiferente, poderoso y de firmes decisiones. Sin embargo, esta coincidencia no implica que capítulo 36, verso 22 hasta el 37, verso 24, y estos versículos que estamos viendo, del 36, del 2 al 21, formen necesariamente una unidad. En este momento nos encontramos ante un desarrollo horizontal del poder de Eloah, su actuación ante poderosos y oprimidos. Más adelante vamos a ver, a partir de 36:22, que el poder divino se enmarca más bien en la verticalidad cósmica, en la contemplación instructiva. Entonces, sí son dos secciones que podemos separar, aunque estos versículos que inician estas secciones pudieran llevarnos a pensar en algún momento que se trata como de una unidad de todos estos dos capítulos. En estos versículos, decíamos, es la descripción de los poderosos y de los culpables, cómo se va realizando. Cómo Dios va llevando pues la situación de poderosos y también de los culpables. Él es poderoso, mas no indiferente, poderoso y de firmes decisiones. No permite que viva el malvado, hace justicia a los pobres. Nuevamente, la teoría de la retribución, la teoría clásica de la retribución. No aparta del justo sus ojos. Los sienta en compañía de reyes, los entroniza y exalta para siempre. Recordemos que Job era visto como casi un rey. La tradición sapiencial así lo presenta como un gran personaje. En cambio, si los carga de cadenas, si los ata con cuerdas de aflicción, es por denunciarles sus acciones, sus delitos nacidos del orgullo. Es para que atiendan la adversidad. Lo dice para que dejen la maldad. Entonces, a los buenos, pues los premia Dios. A los malos los castiga, pero está anunciando aquí la posibilidad de la conversión. Este tema de la conversión es muy querido por los profetas. De hecho, los profetas van a hacer accesible la palabra de Dios precisamente para recordar lo que Dios ha revelado a su pueblo en la alianza, y van a llamar a la conversión sobre aquellas situaciones muy concretas que esté viviendo de pecado el pueblo de Dios o el personaje al que se dirige el profeta. Entonces, este tema de la conversión es uno de los temas, podríamos decir, más hermosos de la Sagrada Escritura. Dios que llama a la conversión. Solo que Elihu lo plantea de una manera muy diferente a como después vamos a ver, lo plantea Jesús en el Evangelio. Si escuchan y se muestran dóciles, se consumarán sus días en la dicha, vivirán sus años satisfechos. Si no escuchan, pasarán el canal, morirán sin haber entendido. Siguiendo pues con la predicación profética, esa era la invitación, ¿no? Si escuchas la voz del Señor y corriges tu conducta, vivirás. Pero si persistes en el pecado, morirás.
Si no es, dice a partir del verso 13, los de mente perversa acumularán cólera, no piden socorro cuando Él los encadena. Acaba su existencia en la juventud, su vida en plena adolescencia. Nuevamente, los postulados de la teoría clásica de la retribución. El hombre malvado muere prematuramente. No tiene salud, no tiene descendencia, no tiene riquezas. Mas salva al afligido mediante la aflicción, lo instruye mediante la desgracia. Esta nueva manera de presentar precisamente la situación del que clama al Señor y es escuchado por la misericordia de Dios. Y entonces cambia su situación. La tercera sección que tenemos en los versos 16 al 21, entonces se trata de la aplicación de la teoría de la retribución y de esto que ha dicho Elihu a la situación concreta de Job. A partir de aquí, nuestro hombre saca conclusiones aplicables al caso Job. Una vez mencionada la salvación, en el verso 15, el poeta recurre a las imágenes encerradas en la raíz hebrea por salvar, yasá en hebreo. Esta raíz, cuando hablamos de la raíz de una palabra o de un concepto en hebreo, generalmente son 3 consonantes. Y con las 3 consonantes se le van a poner unos prefijos o sufijos, el sufijo al final de la palabra, y es lo que le va a ir dando como la movilidad al término. Generalmente, cuando se trata de los verbos, la conjugación verbal va a ir aumentando, tanto con prefijos como con sufijos, o incluso, en el caso pues de los verbos irregulares, como sucede en todas las lenguas, puede suprimir alguna radical, alguna de esas 3 consonantes. Entonces, con el uso de toda la variante que puede haber de esa raíz, pues van surgiendo no solo conjugaciones diferentes que le dan un sentido concreto y muy particular al término, sino incluso palabras que entran dentro del campo semántico. Por ejemplo, el campo semántico de este espacio de nuestra lección divina es la Biblia, pero también la luz, porque la palabra de Dios es luz para nuestros pasos. Entonces, cuando estamos hablando de un campo semántico, no solamente se refiere a libro o Biblia, escritura, enseñanza, instructor, alumno, sino todas aquellas imágenes o palabras que se van a ir relacionando con la temática que se está tratando. Por eso les digo, luz entra dentro de este campo semántico de la lección divina, por el ambiente que yo estoy creando aquí. Por ejemplo, aquí tengo esta representación de cómo se conservan los rollos sagrados, ¿no? en Jerusalén, la Biblia en hebreo, en griego, en fin, este es nuestro campo semántico. Entonces, cuando hablamos aquí de el verbo, la raíz hebrea, salvar, nos referimos a un espacio abierto, carente de obstáculos. Entonces,
El término castellano angustia presenta la misma connotación de estrechez que su correspondiente hebreo. La imagen de la salvación se concreta en un espacio sin aprietos. Dice verso 16b. Leo desde todo el verso. También a ti puede sacarte de la angustia, cambiarte a un espacio sin aprietos, tranquilo con tu mesa rebosante de manjares. A la ausencia de estrechez psicológica se une la prosperidad, tipificada por los manjares o los alimentos sustanciosos. La posibilidad de disfrutar de la salvación, de sentarse a una mesa rebosante de manjares, dependerá de que Job deje de rebosar una causa criminal, dice el verso 17. Mas rebosas una causa criminal, y justicia y derecho se mantendrán. Entonces, fíjense, estamos en este campo semántico, ¿no?, de salvar. Entonces, se opone a ese rebosar de la salvación, el rebosar en su causa criminal de Job. Eloah no puede pasar por alto la culpabilidad de nadie. Por eso dice, justicia y derecho se mantendrán. En las circunstancias que rodean actualmente la vida de Job, es decir, en la cara a cara que tiene con su Dios, de nada sirven los rescates pecuniarios. Verso 18. Cuida que no te tiente la opulencia, ni un abundante rescate te engañe. Ya habíamos leído en un capítulo cómo las riquezas no se pueden ofrecer para comprar a Dios, para adquirir este rescate de la salvación. Los dos últimos versos de este segmento poético ofrecen ideas muy amplias. Una relativamente novedosa, que tenemos en el verso 20, no suspires porque llegue esa noche en que la gente es echada de su sitio. O sea, recuerden cómo Job ha pedido para sí la muerte. Entonces, esta idea aparece con una cierta novedad. La segunda es muy convencional, la hemos estado escuchando. No sigas desviado hacia la maldad, pues por eso estás probando la aflicción. O sea, la consecuencia de tu maldad es la aflicción por la que estás pasando. Elihu aconseja a Job no buscar en la noche una solución a su problema. Y aquí la noche es imagen de la muerte, cuando la gente es echada de su sitio. Ya en 17:13 había conferido Job ese valor a las tinieblas. Lo recordarán ustedes, lo comentamos ampliamente. Solo espero que el Sheol sea mi hogar, hacerme la cama en las tinieblas. Pero quizá sean las palabras de Elihu las que mejor encajan en el contexto. Las leímos en 34, versos 20 y 25. Mueren de repente en plena noche. Esa gente se agita y desaparece. Como conoce bien sus acciones, de noche los trastorna y pulveriza. Entonces, la noche entendida como la muerte. En definitiva, lo que Elihu viene a decir a Job en el verso 20 es que no busque una eventual muerte prematura como liberación de su dolor y su angustia.
Job debe soportar en vida el peso de la justicia divina, merecido por su maldad. Solo si abandona esta maldad, podrá sustraerse a la aflicción. Vamos a pasar a la meditación. No leo el texto, lo hemos estado releyendo, y quiero orientar la meditación que nos dice ahora a nosotros la palabra de Dios de esta manera. La conversión a la que somos llamados. Primero, Dios es amor y no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, dice el profeta. Entonces, sobre esa base de la revelación divina, podemos nuevamente leer este capítulo y no tanto corregir a Elihu, sino dar ese paso hacia adelante en la comprensión de la importancia de la conversión. Y que no dejemos, nunca dudemos de la misericordia de Dios que nos llama a la conversión. Entonces, sin caer en la teoría clásica de la retribución y estar temiendo el castigo, más bien que nosotros podamos sí mirar la importancia de la conversión permanente en nuestra vida. No nada más es el momento en que conocimos a Jesús y lo empezamos a seguir y nos convertimos y empezamos a adoptar un estilo nuevo según el proyecto de Jesús. A veces lo hemos vivido en un retiro de evangelización, en un cursillo de cristiandad, en una jornada de vida cristiana, cualquier forma del anuncio querigmático que nos ha llevado al encuentro vivo con el Señor Jesús y que ha provocado en nosotros un cambio en nuestra vida, sino que debemos referirnos a la conversión permanente. Todos los días tenemos que estar volviendo nuestra mirada hacia Dios y darle espalda al pecado, porque todos los días somos acechados por el pecado. Esto un primer punto. El segundo, Elihu intenta explicar el sentido de los sufrimientos de Job. Y lo hace pues desde la teoría de la retribución, apoyado en ella, pensando que él tiene una sabiduría que es la que quiere compartir con Job. Este planteamiento de los sufrimientos es muy complejo. Y el hombre, la humanidad entera, desde que tiene conciencia, se ha preguntado el porqué del sufrimiento. Estamos en una de las preguntas más básicas que la humanidad se plantea y que nosotros mismos nos planteamos. Y entonces, Elihu pretende dar solución a esa pregunta con la teoría de la retribución. Pero, parangonando, parafraseando unas palabras de Jesús en el Evangelio, aquí hay uno que es más que Salomón, y se refiere a sí mismo. Aquí hay uno que es más que Jonás. Podríamos hoy decir también, aquí hay uno que es más que Elihu, y es Jesucristo, que nos invita a comprender que pasando por el sufrimiento, ofreciéndolo a Dios,
y uniéndolo a sus sufrimientos, a los de Cristo, entonces el sufrimiento se vuelve en una manera de colaborar en la redención de la humanidad. Si nos quedamos en la teoría de la retribución para dar explicación a nuestros sufrimientos, nunca vamos a encontrar una explicación satisfactoria. Siempre nos va a quedar a deber Dios. Pero cuando pasamos a tratar de comprender el sentido de nuestros sufrimientos, uniéndonos a los sufrimientos de Cristo, entonces hay una manera nueva de comprensión. En la contemplación voy a profundizar este aspecto. Pero hoy, en esta meditación, quiero invitarlos a que pensemos que el Señor hoy nos invita a la conversión. Nos invita a darle un nuevo sentido a nuestros sufrimientos, uniéndolos a los sufrimientos de Cristo en la cruz, que los ofreció al Padre para nuestra salvación, para consumar la redención de la humanidad. Y entonces, como dice San Pablo, completo en mi propia carne lo que falta a la pasión de Cristo. No porque la pasión de Cristo quedó incompleta. El acto de entrega de Cristo fue, dice la carta a los Hebreos, de una vez para siempre, y no hay necesidad de que se repita este sacrificio como se repetían los sacrificios de la antigua alianza. Cristo ha realizado la redención de una vez para siempre. Pero cuando el apóstol dice que completo en mi propia carne lo que falta a la pasión de Cristo, podemos entenderlo de dos maneras, o los especialistas nos orientan a entenderlo en dos posibles formas. Primero, completo en mi propia carne lo que falta a la pasión de Cristo. O sea, al estar unido con Cristo por el bautismo, me hago existencialmente uno con Cristo. Y entonces mis sufrimientos me van, o estoy completando en mi propia carne lo que falta a la redención de Cristo en mi propia carne. La otra manera de cómo se puede interpretar es que precisamente de forma vicaria ofrezco estos sufrimientos y los uno a la pasión de Cristo, trascendiendo el tiempo y el espacio. Y entonces Jesucristo en la cruz ya contempló mis sufrimientos, ya los unió a la obra de redención, y ahora lo que yo estoy haciendo es hacer conciencia de que me he unido a Cristo. Entonces, ambas formas que son posibles por la expresión que usa el apóstol en griego, nos iluminan ahora con este texto. Que sepamos dar este nuevo sentido a nuestros sufrimientos, uniéndolos a la pasión de Cristo. Y si en esos sufrimientos que estamos uniendo a la pasión de Cristo, expresamos nuestra conversión, Señor, esto que estoy sufriendo, te lo ofrezco por el perdón de mis pecados, entonces nos queda más que claro la oportunidad que tenemos en el sufrimiento de progresar en nuestro camino de santificación. Jesús nos ha abierto un nuevo camino,
una manera nueva de comprender las cosas, los acontecimientos, el sufrimiento. No solo mi sufrimiento o el sufrimiento que experimento como consecuencia de mis propios actos. Por ejemplo, a veces nuestras enfermedades pues, son consecuencia de que nos descuidamos en la salud. No cuidamos suficientemente la salud. A veces pasamos algún accidente, pero por descuido, por imprudencia, en fin. No siempre los sufrimientos pues, nos llegaron así como por sorpresa. Tenemos que ser responsables de nuestros actos y constatar que a veces hemos caído en esos sufrimientos porque nosotros los fuimos orientando nuestros pasos hacia ello. Pero también los sufrimientos que puedo padecer a consecuencia de otros. Y entonces, uniéndome a Cristo, puedo ofrecerme al Padre Dios de forma vicaria. Yo no tengo por qué sufrir esto, no sería yo quien debería de sufrirlo, pero lo estoy sufriendo no a más no poder, sino dándole este sentido de unirme de manera vicaria con Cristo para la alabanza del Padre, para la salvación de la humanidad. Cristo no cometió pecado, Cristo no se expuso ante la muerte, pero cuando acepta morir, entrega su vida para nuestra salvación. Quienes debíamos morir por el pecado seríamos nosotros, la humanidad. Pero Cristo, en lugar nuestro, de forma vicaria, entrega su vida para rescatarnos y darnos la salvación, darnos la vida eterna. Cuando nosotros, unidos a Cristo, de forma vicaria, unimos nuestros sufrimientos a los de Cristo, estamos de esa forma rescatando al otro del pecado. Por eso les digo que hablar de los sufrimientos es tan amplio que nos llevaría meses y meses de esta reflexión, ¿no? A algunos les ha llevado años ir comprendiendo el sentido del sufrimiento. Vamos a pasar a la oratio. Con la palabra de Dios vamos a orar a Dios. Esta palabra que nos hace decirle a Dios. Y bueno, pues nuestra oración como alabanza, como acción de gracias, como súplica, como petición de perdón. En fin, aquello que el Espíritu Santo hace decirnos a la luz de esta palabra a nuestro Padre Dios. Padre, yo te quiero agradecer que a la humanidad que sufre le has abierto una manera nueva de comprender el sufrimiento. Y nos lo diste en tu Hijo Jesucristo, verdadero Dios, y en esto comparte contigo la naturaleza divina, pero verdadero hombre, y en esto comparte con cada uno de nosotros la naturaleza humana.
en el Verbo encarnado, el Dios hecho hombre, está la nueva comprensión de la humanidad. Los gozos y las esperanzas que la humanidad tiene nacen de esta unión de Dios con el hombre. Las angustias y tristezas que la humanidad tiene son comprendidas de una manera nueva en esta unión de Dios con el hombre. Gracias porque en tu proyecto de salvación por amor a la humanidad has querido llevarnos a esta nueva comprensión. Y ahora te pido que nos ayudes a saber entrar con esta nueva comprensión en una nueva vivencia de nuestros sufrimientos. Que podamos con Cristo en esos momentos de nuestro Getsemaní, momentos de la angustia, del dolor, de la tristeza, de sentirnos solos por la enfermedad o por los problemas. En ese Getsemaní que cada uno de nosotros vivimos, podamos decirte que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ayúdanos, porque tú sabes cuán frágiles somos y qué miedosos somos ante el sufrimiento. Sosténnos para que podamos perseverar y llegar con Cristo por medio del sufrimiento hasta la gloria de la resurrección. Pues vamos a pasar a la contemplación. Esta manera nueva de entender nuestra realidad humana. Les decía que la contemplación es una mirada sapiencial que queremos hacer de nuestra propia realidad. Entonces, solamente entrando en la manera de pensar de Dios, es como vamos a poder comprender de una manera diferente nuestra propia realidad. Hemos ya en algunos momentos ido entrando en esta comprensión, ¿no? del proyecto de Dios en nuestra vida. Hoy pues quiero profundizar un poco más precisamente en esta mirada de amor de nuestro Padre Dios, de nuestro hermano Jesucristo, del Espíritu Santo, nuestro Dios uno y trino que con amor nos mira en todo momento y que precisamente en el amor transforma el sufrimiento humano en redención. Que también nosotros podamos mirar cómo es en el amor donde podemos darle un nuevo sentido a nuestros sufrimientos. Cuando nos rebelamos a ellos, cuando nos desesperamos, cuando le reprochamos a Dios, pues eso nos incomoda todavía más. En cambio, cuando sabemos entrar en esta comprensión, en esta manera de ver la realidad, y por lo tanto
esta forma distinta de padecer, entonces encontramos una gran paz interior que nos hace libres. Jesús decía en el Evangelio de San Juan: nadie me quita la vida, yo mismo la doy porque tengo el poder de darla y de recuperarla. Con Cristo no permitamos que nos quiten la vida, más bien entreguemos la vida, porque con Cristo tenemos ese poder de dar la vida para recuperarla como don de Dios. Yo los invito a que no nos aferremos, que no nos rebelemos contra Dios, sino al contrario, que sepamos donar nuestra vida para la gloria de Dios, para nuestra propia salvación y la salvación de la humanidad entera. Esta manera nueva de comprender la realidad del sufrimiento nos ayudará muchísimo para encontrar paz. Porque lo primero que nos quita el sufrimiento es precisamente la paz. No olvidemos, el Papa San Juan Pablo II, en uno de sus mensajes para la Jornada Mundial de la Paz, que celebramos cada primer día del año, el 1 de enero, decía el Papa: la paz no solo es ausencia de conflicto, sino presencia de Dios. Entonces, que en nuestro sufrimiento, porque sentimos esta presencia de Dios, tengamos paz. Y sepamos ofrecer nuestro sufrimiento uniéndolo al de Cristo para la gloria del Padre y para la salvación de la humanidad. Esta es una nueva manera de comprender el sufrimiento, muy distinta a como lo comprendió Elihu. Te invito a que te des esta oportunidad de una nueva comprensión del sufrimiento. Pasemos ahora a la acción. ¿Cuál es el propósito que en esta lección divina quieres hacer para tu propia vida? Yo quiero asumir el compromiso de unir cada padecimiento de este día a la cruz de Cristo. En algún momento podrá ser el cansancio físico, el desgaste intelectual o espiritual que voy experimentando, el desgaste emocional que en algún momento puedo experimentar, saberlo unir al de Cristo. Recordando las palabras del mismo Jesús: el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y pidiendo pues a Jesús que me ayude a que en estos pequeños sufrimientos que día a día voy viviendo, me prepare para cuando me quiera asociar a su sufrimiento en la cruz, sea de la enfermedad o sea de un problema grande, sea la forma como Jesús permita que yo me asocie a su sufrimiento, le pueda ser fiel como quiero serle fiel en este día al ofrecer cada uno de mis pequeños sufrimientos. También tú formula tu compromiso, hazte un propósito para tu vida a la luz de esta palabra de Dios que hemos
escuchado, que hemos meditado, que hemos orado y que hemos contemplado. Vamos a concluir nuestra lección divina agradeciendo a Dios que está con nosotros, que nos acompaña, que Él mismo nos hace comprender el sentido de las Escrituras Sagradas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, porque una vez más nos has dado la luz del Espíritu Santo para ser iluminados y comprender tu palabra, palabra de amor, una carta de amor que tú nos has escrito, que nos has mandado, y que hoy la estamos leyendo y comprendiendo este amor que tú nos tienes. En tu amor, ayúdanos a perseverar en las pruebas, en las dificultades y en los sufrimientos, para que podamos, en el amor, corresponderte y entregar día a día nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú mismo nos acompañas en esta lección divina. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima lección divina. No dejemos de vivir bajo esta mirada amorosa de nuestro Padre Dios, que en el sufrimiento no deja de estar con nosotros, siempre nos acompaña.